Los historiadores romanos antiguos no valoraban a los emperadores según sus logros, sino en función de la relación que éstos habían tenido con el Senado, ya que la historiografía era controlada por la curia. Así, por ejemplo, emperadores denostados por estos escritores, como Tiberio o Domiciano, son considerados por los investigadores modernos buenos administradores del imperio. Y al contrario, sucede con otros ejemplos. El más destacado sería Marco Aurelio, que gozó de una inmejorable relación con la élite senatorial y que fue adulado por los biógrafos, pero cuyo reinado, lleno de luces y sombras con respecto a sus decisiones, fue a efectos prácticos, no siempre por culpa de Marco Aurelio, también por cuestiones ajenas a su control, pero que desde el poder no supo manejar con acierto un auténtico desastre. En este vídeo vamos a analizar al gobernante y no al filósofo. Generalmente, cuando se habla del emperador Marco Aurelio, es para ensalzarlo, para ponerlo como ejemplo del buen gobierno, cumpliéndose con él la máxima de Platón de que los mejores políticos posibles son los filósofos. Se pone en énfasis su ideología estoica, el sentido de la racionalidad y del deber, y sus escritos que llamamos meditaciones, reflexiones que anotó mientras estaba en los campamentos militares en la fría frontera danubiana, donde pasó muchos años, en defensa de un imperio que se veía acosado por los bárbaros, cumpliendo con su obligación en vez de estar disfrutando de los deleites de Italia. Marco Aurelio era un hombre que presumía de dormir en el suelo, que desdeñaba los bienes materiales y los placeres físicos, que trató, según los biógrafos, con exquisito respeto y ecuanimidad a todos, y que permitía a los senadores acercarse a él, puesto que alejaba a su guardia para no amedrentarlos, que en la necesidad de obtener fondos para financiar las costosas guerras a las que se vio obligado, subastó los bienes imperiales y los suyos propios, y no ordenó durante su mandato la muerte de ningún senador para obtener dinero para sus empresas. Compartió el poder con Lucio Vero, pese a que por su autoridad moral no lo hubiera necesitado, puesto que así lo quisieron sus antecesores Adriano y Antonino, y que tras su muerte empezó la lenta pero imparable decadencia de Roma. Los historiadores contemporáneos lo admiraban: Casio-Dio, Herodiano, la historia antigua. Se convirtió en un ejemplo para quienes lo sucedieron. Tanto es así que los emperadores de la dinastía Severa usaron su nombre para vincularse simbólicamente a él. Caracalla y Heliogábalo se hicieron llamar Marco Aurelio Antonino y Severo Alejandro Marco Aurelio Severo Alejandro. Los historiadores antiguos siempre escribieron con benevolencia sobre él, pero en los últimos años se ha revisado profundamente su figura, hasta el punto de considerar su gobierno como muy negativo y el principio de la decadencia que sufrió Roma. Marco Aurelio también mostró una actitud hipócrita en muchas ocasiones. De origen hispano, como sus antecesores Trajano y Adriano, con los que estaba emparentado, Marco Aurelio nació en Roma a finales de abril del año 121 de nuestra era. En el año 138, el heredero designado por Adriano falleció cuando éste se hallaba muy enfermo. Sabiendo que le quedaba muy poco de vida, designó apresuradamente como sucesor a un senador de prestigio inmensamente rico y entrado ya en la cincuentena,
un hombre que gozaba de fama de leal, Antonino Pío, pero le obligó a que adoptara y designara herederos al hijo de su anterior designado, llamado Lucio Vero, y a un familiar lejano, Marco Aurelio, que le había impresionado por su temple y su serenidad, pese a ser todavía un adolescente. La idea de Adriano era que Antonino no gobernara mucho tiempo, el suficiente para que ambos elegidos tuvieran más edad y más experiencia para gobernar, y así se hizo. Pero Antonino gobernó durante 23 años, mucho más de lo esperado, falleciendo a los 75. Para Antonino, Marco Aurelio fue su preferido, al que casó con su hija Ania Galeria Faustina, entregándole a él solo el imperio, contrariamente al deseo de Adriano. A Vero le otorgó un papel importante, pero subyugado a Marco Aurelio, pero este respetó los designios iniciales de Adriano y compartió el trono y todos los títulos con Vero, la potestad tribunicia, el imperium maius, etc., salvo el puesto de sumo pontífice, que era indivisible. Se granjeó gran fama al compartir el poder, como si no lo deseara, y solo lo asumiera por deber y lealtad. Pero siempre fue un gobierno colegiado, hasta la muerte de Vero, aunque Marco Aurelio dispuso de la autoridad moral y una aptitud condescendiente con respecto a su colega. Las fuentes siempre hablan de la sobriedad y el sentido de estado de Marco, y de la inmadurez y el carácter disoluto de Vero, sobre el que Marco estaba constantemente encima para controlarlo. Los investigadores actuales han revalorizado la imagen de Lucio Vero, contrariamente a la que nos transmitieron los historiadores antiguos. En el año 166, cuando llevaban 5 años de gobierno compartido, regresó Vero con su ejército y los generales que había puesto Marco Aurelio para controlar a su colega de saquear Partia, tras la invasión que ejercieron estos sobre la Siria romana. Trajeron con ellos la peste, que se convirtió en la más mortífera de la antigüedad, diezmando notablemente al campesinado y al ejército, y habiendo días que en la capital, Roma, fallecían hasta 50.000 personas. Esta pandemia fue de tal magnitud que el Imperio Romano no volvió a recuperar la demografía anterior a la peste. Varios hijos de Marco perecieron por la misma, y él acudió a todos los cultos para tratar de revertir la situación. La plaga duró varios años y se reactivó varias veces con posterioridad. La falta de efectivos obligó a Marco a reclutar a esclavos y a gladiadores, y la crisis fue aprovechada por sármatas, cuados y marcomanos para penetrar en Limes y llegar a sitiar Aquileia, a los pies de Italia. El pánico fue generalizado y se vivieron años de terror, provocados por la peste, las invasiones y la crisis económica en la que degeneró el Estado. Marco se propuso conquistar estas tierras germanas y crear las provincias de Marcomania y Sarmatia, llegando a dominar hasta el Elba. Y aquí cometió uno de sus grandes errores. No cabe duda de que tras volver a expulsar a los germanos al otro lado del Danubio, una operación de castigo era necesaria, pero la conquista de estos territorios suponía una utopía. La situación del imperio, con plagas y carestías, recomendaba atender el interior. Marco desoyó el consejo de Augusto, que tras el desastre de Varo, donde los germanos aniquilaron 3 legiones romanas,
recomendó no tratar de conquistar territorios más allá del limes renano-danubiano, por el coste en vidas y bienes que suponía, y por la imposibilidad del Estado de mantener estos nuevos territorios. Era más inteligente y seguro proteger las fronteras naturales. El imperialismo romano tenía sus límites. Pero con un fanatismo militar impropio de alguien al que se considera mesurado, Marco Aurelio dilapidó el eranio público para sufragar esta empresa que nadie apoyaba, por considerarla inútil e inabarcable. Vero fue su primer crítico, y Marco le obligó a acompañarle al frente. En el año 169, Vero sufrió una muy oportuna apoplejía y murió. Marco casó a sus hijas con gente honorable pero de mediana cura, para que ninguno tuviera la tentación de levantarse contra él y derrocarlo por la irrelevancia de su posición familiar. Y obligó casi por la fuerza, en contra de los deseos de su esposa, a casar a su hija, la viuda de Vero, Lucila, con Claudio Pompeyano, un senador sirio, excelente general, pero de un estatus social inferior. Corrían rumores sobre la promiscuidad de su esposa Faustina y sobre sus infidelidades. Sus amigos le aconsejaron que la repudiara, y éste respondió que no podía porque el imperio era su dote y tendría que renunciar a él si también renunciaba a ella. Esto demuestra el interés que tenía por el poder, pese a fingir lo contrario, y que las féminas de su familia solo eran para él peones que utilizar según el interés político, una actitud amoral que muchos le reprocharon, ya que le acusaban de fingir mansedumbre para favorecer la imagen de sí mismo que a él le interesaba transmitir. Marco Aurelio, aunque compartía muchos aspectos de su filosofía con el credo cristiano, odiaba a estos profundamente, los consideraba subversivos y desleales, y dictó normas con respecto a ellos, como el hecho de castigarlos si no ofrecían sacrificios y rendían culto al Estado. Esto llevó al famoso episodio de Lyon, donde se dio martirio a varios cristianos en nombre del emperador, aunque sus defensores aducen al desconocimiento de estos hechos por parte de Marco Aurelio, ya que los gobernadores locales actuaron de motus proprio. Conclusión que no se sostiene por ninguna parte, por las evidentes consecuencias que podría suponer actuar a espaldas del emperador. Su para mí más grave acto político fue el dividir a la sociedad libre en dos. Por un lado los honestiones, clase compuesta por senadores y caballeros. Por el otro los humiliores, ciudadanos de segunda clase. Esto fue una decisión política que proveía a la futura Edad Media de su estructura vital. Al cometer el mismo delito, unos y otros no sufrían las mismas penas, siempre más graves para los humiliores, un absoluto disparate jurídico que desenmascaraba a Marco Aurelio, que era tremendamente clasista y conservador, y que traicionaba su supuesto ideal de justicia y compasión. No es extraño que el Senado y los historiadores, que solían estar al servicio de éste, lo idolatraran. Impuso una norma fiscal que con anterioridad solo se utilizaba en casos excepcionales, la anona militar, que se creía impuesta por Septimio Severo, pero que hoy sabemos que la impulsó Marco Aurelio, la cual obligaba a las provincias por las que el séquito imperial y el ejército pasaban
a hacerse cargo de todos los gastos que generaran durante su estancia, lo que arruinó a muchas localidades. Su obsesión por conquistar Germania le llevó a verse obligado en varias ocasiones a devaluar la moneda, lo que afectó muy negativamente a las clases bajas. Sus subidas de impuestos provocaron entonces la sublevación de Siria, de mano del senador Avidio Caso, aunque esta rebelión terminó siendo aplastada. Por último, se dice que la dinastía antonina se rigió por la adopción del más apto para gobernar. Esto es falso. Sucedió así porque ni Nerva, ni Trajano, ni Adriano, ni Antonino tuvieron hijos varones a los que ceder el poder al morir. Marco Aurelio asoció al trono a su hijo Cómodo 3 años antes de fallecer, siendo este aún un adolescente, y lo hizo a unas sabiendas de que no cumplía las condiciones y que sus vicios y defectos podrían suponer un grave problema para el Estado. Pero no dudó. Quiso asegurar la línea sanguínea de sucesión con un incapacitado para gobernar, algo que resulta muy poco estoico. Pensó que sus amigos reconducirían al muchacho. Este, según las crónicas, empezó bien, puesto que puso fin a la guerra en Germania, muy impopular y costosa, pactando con los bárbaros. Pero luego sus excentricidades, locuras y su horrible relación con el Senado marcaron el devenir de los acontecimientos, aunque tampoco sabemos si deberíamos fiarnos de los historiadores antiguos.